de este podcast. Diputado, ¿por qué cree usted o que piensa usted que Uruguay hoy está en condiciones de debatir y llevar adelante todo lo que tiene que ver, todo lo que conlleva una ley de esta naturaleza, de eutanasia? Hace 5 años que el país en el Parlamento Nacional empezó a discutir el proyecto de ley de eutanasia. Fue presentado el 11 de marzo del año 2020, unos días antes de declararse la pandemia, y fue presentado por el diputado Pepe Pasquet y por legisladores del Partido Colorado. En el periodo pasado no se aprobó en el Senado de la República, pese a que había recibido la media sanción, y en esta oportunidad, en este nuevo periodo parlamentario que se inició en el mes de febrero, volvimos a presentar el proyecto que fue aprobado la semana que viene, el pasado martes, en la Cámara de Representantes. Básicamente este proyecto de ley es una regulación, si se quiere, restrictiva de la eutanasia, una regulación que establece que aquellas personas que tengan una enfermedad incurable, una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, que sean mayores de edad y que estén psíquicamente aptas, podrán presentarse ante un médico y recurrir a la eutanasia. Este médico deberá dialogar con el paciente, comprobar que se cumplen todos estos extremos de estar atravesando una enfermedad de este tenor, de estar padeciendo un sufrimiento insoportable. Le ofrecerá otras alternativas, los cuidados paliativos, por ejemplo, que son una alternativa para calmar el dolor. Y si la persona quiere seguir adelante, irá a un segundo médico con quien tendrá la misma entrevista, le hará los mismos ofrecimientos, corroborará las mismas circunstancias, y si los dos médicos coinciden en que la persona está en condiciones de iniciar el procedimiento de la eutanasia, lo hará. Si hay discrepancia entre ambos médicos, se convocará una junta médica. El proyecto se sustenta en un principio que para nosotros es muy importante, que es el derecho que tenemos como seres humanos a decidir sobre nuestra vida y sobre nuestra muerte. Y en determinadas circunstancias, como las descritas en el proyecto, de una enfermedad que no tiene vuelta atrás, de un padecimiento insoportable, garantizar la muerte digna, garantizar un final de vida que no sea de ensañamiento, de sufrimiento, sino que sea lo más digno posible para la persona. Ese es el cometido del proyecto, garantizar el derecho que todas las personas tenemos a morir con dignidad en momentos en donde ya no hay otros procedimientos médicos, cuando los cuidados paliativos ya no surten efecto y la persona está en una situación de padecimiento, como lamentablemente hay muchas personas en este país y en el mundo entero que están sufriendo enfermedades en donde realmente los últimos tramos de la vida se vuelven muy complejos y de mucho sufrimiento para la persona y para su familia también. Claro. Diputado, ahora con esta media sanción justamente en la Cámara de Diputados, ahora el proyecto va a ir a la Comisión de Salud del Senado. ¿Cómo creen que irán el debate y las negociaciones allí en esa Cámara Alta? Yo creo que el Parlamento uruguayo es representativo de lo que opina la gente sobre el proyecto. Como les decía, este tema se está discutiendo hace más de 5 años y todas las encuestas de opinión pública que se han hecho en Uruguay, que han sido varias, han sido categóricas en el sentido que en el entorno del 60 al 75% de la población apoya este proyecto de ley de eutanasia. Y la semana pasada en el Parlamento uruguayo, en la Cámara de Diputados, recibió 64 votos en 99, casi el 65% del apoyo. En el Senado va a ocurrir algo similar. Hay una mayoría de senadores que van a apoyar el proyecto, compuesta, yo diría, por senadores prácticamente de todos los partidos políticos, porque este es un tema que tiene mucho que ver con la conciencia, con las creencias de cada legislador y no tanto con la pertenencia política. Por tanto, no tenemos duda de que el Senado va a aprobar el proyecto de ley de eutanasia y que a fin de año seguramente
va a ser ley aquí en Uruguay. ¿Habrá objeción de conciencia para los médicos y en este caso cómo se compatibiliza eso con el derecho del paciente? Bueno, esa pregunta es bien importante. Va a existir, está previsto la objeción de conciencia, como existe en la ley del aborto, que también está consagrado desde el año 2012 en Uruguay. Aquellos médicos que expresen cuestiones filosóficas, religiosas o de creencias para no ser parte de un procedimiento de eutanasia, podrán hacerlo sin ningún problema. El sistema de salud sí tiene que asegurarle la prestación a aquellas personas que lo quieran solicitar. Y un dato que es importante para un medio argentino como son ustedes, nosotros también queremos evitar con este proyecto algo que se ha dado en otros países, que es el llamado turismo eutanásico, ¿no? Personas que viajan al país donde se regula la eutanasia para iniciar el procedimiento. Nosotros no queremos turismo eutanásico en Uruguay, por eso establecemos que hay que ser residente en el país para poder iniciar el procedimiento. Bien, excelente. Diputado, ¿cómo se ha preparado la sociedad uruguaya para debatir un tema tan profundo, ¿no? Porque hay sociedades, incluso latinoamericanas, como la nuestra, por ejemplo, que se ha debatido en diferentes ámbitos sociales, pero que este debate no ha llegado al Congreso y no hubo la capacidad de debatir de manera seria algo tan importante, ¿no? para la vida humana. Bueno, Uruguay tiene una rica tradición de debates de este tenor, ¿no? Somos un país, bueno, a diferencia de Argentina y de muchos países del continente, laico, ¿no? Aquí no tenemos religión como Estado, ¿no? Claro. Cada uno tiene la religión que entiende oportuno, pero el Estado no profesa religión alguna. Eso ya es de principios del siglo XX. Y aquí en Uruguay se han dado debates muy prematuros. Por ejemplo, en las primeras décadas del siglo XX se estableció el divorcio por sola voluntad de la mujer. Fuimos pioneros también en temas como el aborto, como el matrimonio igualitario, como la ley de regulación de la marihuana. Todos temas muy polémicos que dividen a las sociedades, pero el Uruguay ya desde principios del siglo XX tiene una concepción muy liberal, ¿no? Por eso los apoyos ciudadanos a estas iniciativas que hacen a la libertad individual. Aquí lo que estamos discutiendo cuando discutimos de eutanasia es el derecho que tenemos los seres humanos a decidir sobre nuestra vida, sobre nuestra muerte, partiendo de la base de que la eutanasia es un acto voluntario en donde a nadie se le obliga a practicarla, sino que aquellas personas que tengan pruritos ideológicos o de religiones o de creencias no tienen ninguna obligación de hacerlo, pero sí hay mucha gente que en determinado momento quiere terminar su vida dignamente y recurre a este procedimiento. Por eso no es un debate tan complejo ni traumático en la sociedad uruguaya este tipo de debate. Desde el momento en que se planteó hace 5 años, hubo una mayoría social que se refleja también en el Parlamento. ¿Qué rol juegan las familias en el proceso y qué ocurre en aquellos casos de menores de edad o personas que no pueden manifestar su voluntad? Bueno, no está permitida la eutanasia para menores de edad, ni tampoco para aquellas personas que no puedan resolver por sí. O sea, uno de los requisitos es tener mayor de 18 años, ser mayor de edad, y estar psíquicamente apto. O sea que es la persona la que tiene que resolver per se. No puede resolver ningún familiar, ningún ser querido. Hay otros países que han regulado la eutanasia quizás con una forma más amplia. La legislación que elegimos en Uruguay es bastante restrictiva. Solo puede la persona que esté en condiciones psíquicas de optar decidir el procedimiento. Nordeste Podcast. Los mejores momentos de la radio de tu vida. Nordeste y vos. ¿Conectados? Siempre.